Bienvenido a la clase 3.4, unidad número 5 para noveno grado. Te saluda el profesor Roberto Méndez, como siempre pues mostrándote el logotipo de mi canal, ahí con la petición de que siempre lo visites y me apoyes dándole like a los videos. La clase de este día, semejanza utilizando segmentos paralelos, parte 1. Pensemos. En el triángulo ABC se traza el segmento DE paralelo al lado BC. DE es paralelo a BC. Vamos a ver. Son semejantes los triángulos ADE y ABC, justifica tu respuesta. Veamos los dibujos. Aquí está. Dice, en el triángulo ABC, que es mayor, se traza el segmento DE. ¿Paralelo a quién? ABC. Esta marca está diciendo que estos son paralelos. Y dice, DE es paralelo a BC. La pregunta es, ¿son semejantes los triángulos ABC, que es mayor, con el triángulo ADC, ADE? ¿Son semejantes? Y si son, tengo que justificar la respuesta. Y también, a través de qué criterio de semejanza de triángulos puedo utilizar. Solución. En los triángulos ADE y ABC, dice que el ángulo DAE y el ángulo BAC es compartido por ambos triángulos, que es el ángulo que está en la parte superior. También que el ángulo EDA y el ángulo CBA también son ángulos iguales por ser correspondientes entre paralelas. Por lo tanto, aquí lo tengo, veamos. El ángulo DAE para este es este. Y el ángulo BAC es el mismo. Entonces este ángulo lo comparten los dos triángulos. ¿Qué más? Dice que el ángulo EDA, que es este que está aquí, es igual al BCA. ¿Por qué? Porque si nosotros prolongamos este lado y prolongamos la secante, tenemos que son correspondientes entre paralelos. Lo hemos visto en contenidos anteriores. Por lo tanto, el triángulo ADE es semejante al triángulo ABC. ¿Por cuál criterio? Ángulo, ángulo. Ángulo superior y el ángulo correspondiente. Así facilito. Conclusión. En un triángulo cualquiera, todo segmento paralelo a uno de sus lados forma con otros dos lados que un triángulo semejante al original, y se tiene que AD, este lado AD es a AB al mayor, así como AE es a AC. En esas razones vamos a una proporción. Ejemplo, en el triángulo ABC el segmento de E es paralelo al lado AB. ¿Cuál es la longitud de DE? Podemos usar las proporciones o cómo lo podemos hacer. Veamos. Si el segmento DE está aquí, DE es paralelo a AB, entonces el resultado anterior, los triángulos que DEC, que es este menor que está aquí, y ABC son semejantes. ¿Por qué? Veamos. DE es AB, así como EC es ABC. Estamos tomando como razón. Sustituyamos los valores de AB, EC y BC. ¿Cuánto vale AB? AB mide 10. EC mide 9. Y BC mide 15. Ahí está. Ahora ya tenemos formada una proporción. Ya sabes cómo resolverlo. Multiplicamos en X, ¿verdad? 10 por 9 y lo divido entre 15 y va a ser el valor de DE. 10 por 9 es 90. 90 entre 15 me va a dar a, si no me equivoco, 6, ¿verdad? Exactamente, el valor de DE es de 6 centímetros. Por lo tanto, la longitud del lado de E es de 6 centímetros. Veamos este otro. En el triángulo ABC, DF y BC son paralelos y DA también es paralelo a AC. ¿Se pide qué? Que triángulos de los que forman son semejantes entre sí. Ahí parece que hay varios triángulos. Tengo el triángulo ADF, también el triángulo ABC y el triángulo DBC. ¿Cuáles serán semejantes y por qué? Resuélvelo tú. En el triángulo ABC, FE es paralelo al CA, ya me está diciendo. ¿Cuál es la longitud del lado BC? Podemos tomar las proporciones. ABC es el mayor. Te dice que FE es paralelo a quién? A AC. Te pide la longitud del lado BC. Formemos la razón. Primero la razón y después la proporción. 15 es a 18, así como 10 es a FC. 18 por 10, ¿verdad?
y lo divides entre 15. Ahí vas a encontrar la longitud del lado FC. Cuadernos de ejercicio. Veamos el cuaderno de ejercicio. En el triángulo AMC, ABC, M es punto medio, DCA y MN es paralelo a ABC. AB, calcula el valor de Y y la longitud del lado PN. Dos cosas te piden. ¿Recuerda cómo lo hemos trabajado? Exactamente. La razón sería 6.5 es a 2Y más 5. Si son puntos medios, esto es a un medio, ¿verdad? Y está, multiplicas en cruz y vas a encontrar Y a través de una ecuación lineal y despejando Y. Finalizalo tú. ¿Qué paralelogramo se formará al unir los puntos medios del rectángulo ABCD? Si uno de estos puntos que están aquí, ¿qué clase de paralelogramo se forma? Veamos. Escribe tú la respuesta y justifícalo por qué. Resuélvelo tú. Otro más. En el triángulo ABC que se muestran segmentos de F paralelo al lado BC y el segmento FE es paralelo a AB. Pregunta. ¿Qué triángulos de los que se forman son semejantes al triángulo ABC? ¿Qué es el mayor? ¿Y cuáles segmentos son proporcionales? Veamos. AD es AB, así como AF es AC. Démosle valores. También BE es igual a BC, así como por definición de puntos medios. Ahí la respuesta está, cuando tenga valores, estamos haciendo una igualdad entre sus lados correspondientes. Tenemos que ABC es correspondiente, en este caso concurrente al ADF. Y ABC es concurrente a EFC. Y ahí está resuelto. Muy bien, otro más. Claro. En un triángulo GHI, el segmento JK es paralelo al lado GI. ¿Cuál es la longitud de AGH? Bueno, formemos la proporción GH es a 5, así como 6 a 4. Para encontrar el valor de GH, ya sabes, 5 por 6 lo divides entre 4. Finalízalo. Llegamos al final de la clase. En un triángulo cualquiera, todo segmento paralelo a uno de sus lados forma con los otros dos lados un triángulo semejante al original y se tiene que AD es a AB como A es a C. Envíe el reporte de tu trabajo y te espero en la siguiente clase.